y una frase de Proust que tiene que ver con el espíritu que invitamos a compartir esta noche. El acto real de descubrimiento no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en ver con nuevos ojos. De alguna manera, todo el planteo de la complejidad tiene que ver con una mirada distinta, no con una mirada nueva en el sentido de totalmente desconocida. En estos días que tuvimos oportunidad de compartir con Pedro, estuvimos charlando bastante que la complejidad de alguna manera es el modo de estar en el mundo de los niños, el modo en que aprendemos todos, el modo en que encaramos las dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana, pero como cuando San Agustín lo dijo respecto al tiempo, podemos decirlo también respecto a muchas otras cosas. Cuando nos lo preguntan, no sabemos cómo decirlo y terminamos diciéndolo al modo de la modernidad, es decir, encasillando la experiencia dentro de un discurso que no le hace honor, que la achata, que la cuadricula, y de alguna manera el proyecto de hoy va a ser tratar de salir un rato de la cuadrícula con esta inspiración meteorológica de Gilles Deleuze. No hay método, no hay receta, solo una larga preparación. En este sentido, por lo menos desde mi perspectiva, y creo que lo compartimos con Pedro, y si no lo discutiremos, porque también los abordajes de la complejidad tienen que ver con participar, debatir, encontrarse en las diferencias, buscar itinerarios que a veces se cruzan y otras se bifurcan, pero creo que, por lo menos para mí es central, tratar de que pensemos de un modo diferente la complejidad, no como un paradigma, no como un saber ya hecho, sino como un saber que siempre estará haciéndose, que nunca podrá llenar ningún vaso, ningún cuadriculado, ningún producto para vender. Y la idea central entonces, en lo que hace a la noción del pensamiento complejo, tiene que ver con la mutación en el concepto de conocimiento. En el espíritu de lo que yo venía planteando, no solo cambia las teorías, lo que muchos llaman nuevos paradigmas, ahí sí con justicia, porque son efectivamente modelos, técnicas, sistemas simbólicos, modos de apropiación que están estructurados dentro de teorías específicas, ya se llamen de complejidad o de otra manera, pero que permanentemente en nuestra experiencia y sobre todo en la vertiginosidad de la experiencia contemporánea se ven desbordados, y que a mí me parece por lo menos sugestivo que podamos pensar cómo pensar por fuera, no aparte, sino por fuera, transitándolos de otra manera, sin quedar pegados, usándolos de un modo diferente. Y por eso hablo de una reconfiguración en la producción, la circulación, la validación de los conocimientos. Pudiera decirse que estamos siendo testigos contemporáneos de los intentos de construir, porque es un proceso que está en marcha y los finales siempre son abiertos. Se está intentando desde muchos lugares, por mucha gente, trascender el ideal clásico o moderno de racionalidad, y se está intentando construir lo que se puede llamar un ideal no clásico o postclásico de racionalidad. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con todo lo logrado en la ciencia y en la tecnología contemporánea, que han llevado a una capacidad de incidencia y de transformación de la ciencia y la tecnología en el mundo como nunca antes se había visto. Y tiene que ver también con la transformación, entre otras cosas, por esa incidencia, pero por muchas otras cosas, de la vida cotidiana de la gente. Por lo menos esas dos cosas están sufriendo cambios muy impactantes a partir de la segunda mitad del siglo pasado. El siglo pasado es el 20, no el 19. Es decir, la capacidad de incidencia, de transformación de la ciencia y la tecnología, y no solo sobre la vida cotidiana, sino sobre muchas otras cosas, pero también la propia vida cotidiana de la gente se ha ido transformando mucho. Cuando yo digo la capacidad de incidencia de la ciencia, generalmente esto es bien conocido, pero generalmente se menciona, bueno, la informatización, la automatización,
cibernética, etcétera, etcétera, etcétera. Y se omiten algunas cosas que son muy importantes. Yo voy a mencionar tres. O no siempre se dice, ¿no? Durante el siglo XX la ciencia comenzó por primera vez a crear mundo, a crear vida, o a producir mundo, y a producir vida, y a producir capacidades intelectuales. Eso nunca había ocurrido anteriormente en los laboratorios. Producción de vida, producción de mundo y producción de capacidades intelectuales, ¿no? O sea, la creatividad de la ciencia, no creatividad en el sentido tradicional de la creatividad, como hablamos de ella cuando hablamos de un artista o cuando pensamos algo nuevo, creatividad en el sentido de producir mundo, de producir vida y de producir capacidades intelectuales no existentes anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que cuando por primera vez el hombre es capaz en los laboratorios de crear mundo, cuando yo digo crear mundo es que los científicos hace rato que vienen en los laboratorios creando partículas, creando fuentes energéticas artificiales. Vamos a llamarle eso crear mundo, ¿no? Crear vida cuando están produciendo por ingeniería genética, por biotecnología, alimentos modificados transgénicamente, cuando estamos hablando de clonación humana, no humana, etc. Y producción de capacidades intelectuales cuando estamos creando dispositivos capaces de interactuar con el hombre y potenciar las capacidades intelectuales naturales del hombre. Cuando eso ha sucedido, y eso ha sucedido, nos topamos de pronto con algo que choca y trasciende uno de los componentes del ideal clásico de racionalidad de la modernidad, que era que siempre la ciencia se hacía solo para producir resultados beneficiosos para la vida y para el hombre. Mientras el hombre no creó un mundo, no creó vida, no creó capacidades intelectuales, eso se podía cumplir en general. Pero una vez que el hombre ha aprendido, el hombre y la mujer, ¿no? Ahora en Cuba hay que decir el hombre y la mujer, me imagino que aquí también, el hombre y la mujer han aprendido eso es ahora, dentro de un siglo más o menos dirán la mujer, y ya no dirán el hombre, por el camino que vamos. Qué machistas son los cubanos, ¿eh? Bueno, esto es el problema. Una vez que el hombre y la mujer aprendieron en los laboratorios a crear mundo, a crear vida, a crear capacidades intelectuales, como un corolario de ello se toparon con que pueden producir, además de vida, muerte. La bomba atómica, la bomba de neutrones, consecuencias inesperadas de la introducción masiva, no controlada de organismos modificados transgénicamente, cuando interactúan con todo el resto de la complejidad natural y social. Circunstancias y consecuencias inesperadas de la creación de capacidades intelectuales en las que el hombre se vuelve dependiente de la tecnología para esas capacidades intelectuales, y que incluso en el caso, por ejemplo, de Internet, tienen aspectos opacos que ni siquiera las personas que están interactuando con esos medios técnicos conocen. Eso se sabe, pero Internet conocen cosas de nosotros que nosotros siquiera tenemos sospecha. O sea, menciono esto como cosas que están sucediendo y que trascienden por el impacto de la ciencia y por su impacto en la vida cotidiana las circunstancias tradicionales de la modernidad. La propia vida cotidiana también se ha transformado de manera muy drástica, por lo menos para una parte significativa de los seres humanos. Lamentablemente, para otra parte no menos significativa, la vida cotidiana no se ha transformado mucho. Y la pobreza, la exclusión social, la discriminación siguen cambiando con su respecto en la mayoría de los países africanos, en muchos países asiáticos y en muchas regiones de nuestros países latinoamericanos. Eso no es un secreto para ustedes tampoco. Bueno, entonces, como en el seno de toda esa gran mutación de circunstancias que estaba ocurriendo desde la segunda mitad del siglo XX hacia nuestra contemporaneidad, y como parte de esos intentos de trascender la manera en que pensó la modernidad, de trascender todas las dicotomías que nos legó la modernidad, sujeto-objeto, observador-observado,
ciencias duras, ciencias blandas, saber del experto, saber cotidiano, saber humanista, saber natural, etcétera, etcétera, objetos, sociedad. Hay varias direcciones del pensamiento, entre la que está el pensamiento de la complejidad, que están enfrascados en esa labor de trascender ese ideal clásico o moderno de racionalidad e intentar construir otro ideal de racionalidad.